Gloria, gloria a Dios. Adelante, doctor. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones en este día. Qué bendición estar de vuelta en Café Académico. Eh, un martes más donde vamos a estar compartiendo un tema que hemos estado compartiendo anteriormente. Ya han visto 4 grabaciones. Esta va a ser la quinta. Y queremos pedirle perdón de antemano que la semana pasada no pudimos estar o salir al aire ya que tuvimos un poquito de problemas y no pudimos estar trayendo lo que habíamos prometido, pero estamos aquí y hoy vamos a estar hablando de ese tema sobre Satanás y los ángeles caídos, un tema que muchos quieren conocer. Ha visto mucha confusión dentro de la iglesia sobre este tema y vamos a terminar lo que comenzamos en el video número 4 y vamos a dejar donde Satanás fue ubicado ya en el siglo I. Pero ya estamos por aquí, bendecidos a todos los que ya se están conectando. Le habla el pastor Domingo Pino, pastor de la iglesia Centro Cristiano de Adoración, conocida como CCA, aquí ubicada en el 3020 de Girón Avenue, en el condado del Bronx. Amén. Así que estamos contentos y aquí tenemos al doctor. Doctor, denos un saludito por ahí, ya que vemos. Gracia y paz, bendiciones del Eterno para todos aquellos que están conectados y los que van a ver esta transmisión en vivo en las próximas semanas, los próximos días y los próximos meses. Bendiciones para cada uno, para usted y su familia. Gracia y paz. Salud. Aleluya, estamos contentos nuevamente de poder traer estas enseñanzas. Y no estamos trayendo enseñanzas, como dijimos anteriormente, no atacamos a nadie, sino estamos trayendo ciertas verdades que creemos que la iglesia necesita conocer. Y damos gracias por hombres también que tienen sus programas académicos de ciencias bíblicas que también han sido de mucha bendición, y los bendecimos a cada uno de ellos también. Pero nada, vamos a comenzar. Queremos aprovechar este tiempo ya que esto es una secuencia de a donde, perdón, a donde queremos llegar. Queremos tener un punto final para dar claridad a lo que verdaderamente por muchos años pues la iglesia no ha podido conocer. Así que, doctor, yo creo que estamos listos. Yo creo que la última semana estábamos hablando sobre la evolución de Satanás, cómo vino evolucionando, cómo se fue conociendo, cómo pasó esa teología en 3 etapas y nos quedamos ahí en esa última etapa donde no pudimos terminar. Ahora, doctor, comenzando ya esta, esta clase, esta información educativa que estamos trayendo, yo quiero comenzar con esta pregunta, ya que nos quedamos en esa última etapa. El zoratrismo, ¿en qué influenció en Israel con respecto a Satanás? ¿Hubo una influencia de esta religión? la, la que más influenció. Hay que aclararle a nuestros oyentes y seguidores que eh, existieron varios grupos, porque en el periodo intertestamentario, que fue desde el año 400 antes de Cristo al año 50 después de Cristo, representó una etapa crítica en la evolución del pensamiento teológico judío, que estuvo caracterizada por la expansión del dualismo cósmico, la consolidación de una jerarquía demonológica y la configuración definitiva de Satanás como el opositor escatológico de Dios. O sea, fue una etapa que la mencionamos porque es importante mencionar el periodo intertestamentario, porque estos 3 factores ocurrieron, porque en ese tiempo el judaísmo estuvo profundamente influenciado tanto por el zoroatrismo como por el helenismo y la literatura apocalíptica, porque la gente confunde profecía, literatura apocalíptica y escatología, y son totalmente diferentes. Entonces, esta transformación de Hasatán por la influencia
del helenismo, el zoroastrismo y la literatura apocalíptica, recordemos que la transformación fue de un mero acusador celestial a un príncipe del mal con un reino propio. Fue una transformación, fue una construcción teológica. O sea, el contexto histórico del periodo intertestamentario con la influencia del helenismo, el zoroastrismo y la literatura apocalíptica le dio lugar a un desarrollo teológico de Satanás, ¿verdad? Y estuvo condicionado por diversos factores históricos. Ojo, menciono, número uno, la dominación persa, que fue del año 539 al año 332 antes de Cristo. Ahí estuvo la influencia del dualismo zoroástrico, donde Ahura Mazda, ¿verdad?, tiene al opositor el Angra Mainyu, que es Arimán. ¿Ve? Ahura Mazda, que es el ser supremo de la religión zoroástrica, contra el ser del principio del mal, que es Angra Mainyu, Arimán. Ahura Mazda, el principio del bien, versus Angra Mainyu, Arimán, el principio del mal. Esa fue la dominación persa del año 539 al año 532 antes de Cristo. Estuvo la dominación helenística del año 332 al año 167 antes de Cristo, con la penetración del pensamiento platónico y el pensamiento gnóstico. Estuvo en tercer lugar la revolución macabea y el periodo asmoneo del año 167 antes de Cristo al año 63 antes de Cristo, que fue la resistencia contra la helenización. Y estuvo en cuarto lugar la dominación romana, que fue del año 63 antes de Cristo al año 70 después de Cristo. O sea, ese periodo de dominación romana fue un periodo de tensión escatológica y un auge de la literatura apocalíptica. De modo que esos eventos moldearon la forma en que el judaísmo conceptualizó a Satanás y su rol entre lo que se consideraba entre ellos la lucha entre el bien y el mal. Entonces, de todas las anteriores, vamos a ver la que más influyó. ¿Cuál fue? La dominación persa, el dominio persa, porque ahí está la influencia del dualismo, porque los judíos no eran dualistas. Ellos decían todo el bien y todo el mal procede de Dios. Ahí está el libro de Job. Ahí no se menciona, ahí no, Job nunca menciona a Satanás, al diablo. ¿Por qué? Porque Job no tenía conocimiento de esto. Entonces, la dominación persa en el año 539 al año 532 antes de Cristo es la influencia del período zoroástrico. ¿Ve? Ahura Mazda versus Angra Mainyu, el Arimán, el Satanás. Entonces, ¿cómo influencia la pregunta que usted me hace? Ahora, parece, doctor, una pregunta para que siga ahí. Muy interesante esa información. Wow, muy buena. La última vez que damos, donde usted estaba explicando que Satanás era una función primeramente para Israel, ¿no? Fue una función que la vemos escrita en muchos lugares, pero luego entra como un servidor de Dios, por usar una palabra para que podamos entender. eh, Cuando lo vemos en Job y usted hizo la comparación, pero ahora cuando entran al exilio, aquí es donde estamos entrando ahora para que los que están entrando ahora a la transmisión entiendan cómo es que estamos entrando, qué Israel pensaba. Ahora cuando entramos a la parte donde ya están exiliados por los persas, ahí es donde empieza a haber una diferencia porque el bien y el mal, Israel, para que ellos lo sepan, Israel pensaba que estaba en la mano de Dios. No había un mal aparte y un bien aparte. Todo era Dios. Ahora entramos aquí y aquí donde usted nos va a explicar qué fue lo que sucedió
¿Cuál fue la influencia más fuerte de todas las que usted explicó? Que es tremenda información. Y ahí es donde yo quiero que el pueblo entienda ahora cómo es que usted entra a enseñarnos cómo, qué pasó, qué evolucionó, qué teología comenzó en ese momento para Israel en el tiempo del exilio. Y fue una evolución histórica y teológica de la concepción Teológica, de Satanás. ¿Por qué? Porque ocurre una transición del Satanás funcional, funcional, correcto. se convierte en el adversario ontológico. Ok, O sea, que existieron etapas del desarrollo. De modo, el desarrollo del concepto de Satanás puede dividirse en tres grandes etapas. Tres grandes etapas. La primera etapa podemos llamarle la etapa funcional, que es la funcional. etapa del pre-exilio, la etapa Excelente. pre-exílica. Le llaman la etapa funcional histórica y teológicamente. O sea, un ser celestial en una primera etapa que ejecuta tareas divinas, como lo vemos en el libro de Job, como lo Correcto. vemos en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículos 1 y 2. Esa primera etapa funcional es una etapa preexílica. Ahora, hay una segunda etapa, que es la etapa intermedia, que es la postexílica. Esa etapa intermedia, postexílica, se insinúa una independencia creciente, evolutiva del mal, influenciada por el dualismo iranio, o sea, el dualismo persa, para que entiendan, porque Persia, lo que era Persia, es ahora el país de Irán. Por eso algunos hablan de dualismo iranio. Y la tercera etapa, la etapa ontológica, la tercera etapa ontológica es la etapa apocalíptica, donde ya Satanás se convierte en enemigo escatológico de Dios y el pueblo justo. Es el precursor de la figura demonológica del Nuevo Testamento. O sea, en síntesis, para que entendamos, la influencia del zoroastrismo persa en la teología del judaísmo post-exílico, particularmente lo que hizo fue que produjo una evolución de la figura de Satanás que fue muy fuerte, determinante, definitiva. Y cuando usted hace un análisis histórico comparativo, filológico y teológico, usted llega a la conclusión que la concepción judía de Satanás como oponente cósmico, como oponente personificado del mal, se desarrolló en parte bajo el influjo, la influencia del dualismo zoroástrico durante el periodo del exilio babilónico y el dominio aqueménida. De modo que el zoroastrismo trajo una cosmovisión dualista y una teología de la lucha cósmica. Todos sabemos que el zoroastrismo fue fundado por Zaratustra, que también se le llama Zoroastro. Él presenta una cosmovisión en la cual el bien y el mal están radicalmente diferenciados y personificados, porque los judíos no tenían personificación del mal. Ahora, el Zoroastro pone a Ahura Mazda como el Dios supremo y que es el principio del bien, mientras que Angra Manyu, Arimán, encarna el principio del mal. Entonces, esa estructura teológica dualista, caracterizada por una lucha escatológica entre fuerzas cósmicas, se articula en la literatura de ellos. Por ejemplo, los gatas, los textos posteriores como el Avesta y el Bundahis, o algunos le llaman el bundajismo. Esos textos, Gatas, Avesta y Bundahis, o bundajismo, influyeron mucho en la estructura de la teología dualista, caracterizada por la lucha escatológica entre fuerzas cósmicas. Ahora, recordemos que el judaísmo preexílico hay una ausencia de un Satanás ontológicamente maligno en el judaísmo preexílico. Hello. ¿Por qué? Porque Israel no había tenido contacto
con ninguna cultura. Entonces, ese judaísmo preexílico, donde el Satanás ontológicamente maligno está ausente, lo encontramos en las tradiciones hebreas más antiguas, previas al exilio babilónico. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Entonces, ahí la figura de Satanás no aparece como un ente demoníaco autónomo, como un ente demoníaco maligno, sino como una función, porque el término hebreo Satán significa acusador, significa adversario, ya lo hemos expuesto. Y en textos como el capítulo número 22, versículo 22, o Job capítulo 1 y 2, se presenta como un funcionario divino que está sujeto y está subordinado a Dios y está encargado de probar, de hacer un testing, como decimos aquí en América, probar, hacerle un testing o acusar al ser humano. Oiga, no existe en esta etapa una figura que encarne un principio ontológico del mal. Eso es bueno aclararlo. Ahí Satanás no es un ente ontológico del mal, sino un funcionario divino que trabaja para Dios, trabaja para el eterno. Pero una pregunta, doctor, para que yo sé que hay muchos que tienen la capacidad, pero los que están tratando de caer en lo que estamos explicando, usted nos está dejando entender que entonces, desde el tiempo de Abraham, Moisés, David, estos hombres, no existía el Satanás que nosotros conocemos ahora. Ellos no conocieron eso. No existía. Ok, Nadie estaba de esa manera. Ese Satanás no existía en ninguna cultura. ok. Ahora, ¿qué pasa? Que el exilio babilónico y el encuentro con el pensamiento persa, anótelo, el exilio babilónico y el encuentro con el pensamiento persa, ¿o qué ocurre? Que durante el exilio y el posterior dominio persa, bajo Ciro el Grande y sus sucesores, estamos hablando del siglo VI al siglo IV antes de Cristo, los judíos entraron en contacto con lo que es la religión estatal del imperio persa, el zoroastrismo. Y esta influencia no fue solamente cultural, sino fue teológica y filosófica. O sea, se mezclaron tres influencias: la influencia cultural, la influencia teológica y la influencia filosófica del zoroastrismo. Incluso lo pueden consultar. Hay unos 3 o 4 autores que los puedo mencionar. Está Mary Boyce, la autora Mary Boyce. Está Geo Wittengren y está James H. Charlesworth. Estos tres autores que son eruditos en materia de lo que es la historia antigua de Israel y la influencia persa, han argumentado que fue en el periodo persa cuando las ideas dualistas zoroástricas comenzaron a permear la literatura apocalíptica judía. O sea, hubo una transformación de Satanás en la literatura intertestamentaria. ¿Por qué? Porque en textos del Segundo Templo, por ejemplo, mencionamos, ya lo hemos mencionado, primer libro de Enoch, especialmente el libro de los vigilantes, el libro de los jubileos, los manuscritos del Mar Muerto. ¿Qué se observa? Se observa una transformación evolutiva teológica significativa. ¿Por qué? Porque Satanás o figuras equivalentes como Belial, que Pablo lo menciona, Belial o Mastema, ya no son funcionarios divinos, o sea, no son meros funcionarios divinos, sino que ya son aquí líderes de ejércitos de ángeles caídos, líderes de ejércitos de ángeles caídos y de espíritus malignos. Por ejemplo, en el primer libro de Enoch se presenta a los vigilantes como responsables de la corrupción moral de la humanidad. Sí. Un eco
teológico que se entrelaza con la narrativa de Zoroastro, la narrativa zoroástrica del conflicto entre espíritus benéficos y espíritus maléficos. De modo que la influencia zoroástrica fue fuerte en el dualismo apocalíptico judío, pero también luego en el dualismo apocalíptico cristiano, por la lucha que se presenta, por ejemplo, en el libro de Daniel, primer libro de Enoch, el libro de Apocalipsis, la literatura apocalíptica, presenta una lucha entre el bien y el mal, muy semejante al esquema, a la estructura del zoroastrismo. Y eso llegó hasta el cristianismo primitivo, porque esa visión se consolida en la figura de Satanás como el arché del mal, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, y ya por la influencia lo conectan y lo identifican con la serpiente del Edén y con el dragón escatológico, hello, que es el Leviatán. No es Satanás, como muchos quieren ponerlo. El dragón escatológico es el Leviatán. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Es solamente una mala interpretación sucesiva que ha corrido como cadena hasta el día de hoy. Ahora, doctor, una pregunta. Ahora Israel entra y cuando ellos ven este dualismo del bien y el mal, ellos dicen, espérate, aquí hay algo. Entonces, donde esto comienza a haber un cambio de pensamiento, de teología entre ellos, y ahí donde ahora el Satán, que nos explicó en la primera etapa, comienzan a usarlo en una segunda etapa, pero ya totalmente diferente, porque ellos tuvieron que decir, bueno, entonces aquí el mal de nosotros tiene que ser Satán. Correcto. Y ahí es que comienza Ellos, esta ellos, teología. ellos deciden. Dice, Ajá. bueno, el autor del mal, entonces no es Dios. Entonces No se es lo Dios. rechecan al Satán. Y eso comienza en el exilio. Correcto, correcto. Porque Excelente. el encuentro del pueblo judío, porque hay que entender el sincretismo y lo que se llama los teologúmenos transculturales, sincretismo y teologúmenos transculturales. El encuentro del pueblo judío con el pensamiento zoroástrico durante el exilio y el periodo persa constituyó un catalizador teológico, sin negar la originalidad hebrea. Ojo, porque no podemos negar la originalidad hebrea. Podemos afirmar que ciertas concepciones, por ejemplo, número uno, la personificación del mal. ¿Ves? Número dos, el dualismo escatológico. Número tres, la angiología y la demonología fueron profundamente enriquecidas cultural, teológico y filosóficamente y reformuladas a partir del contacto con el zoroastrismo. O sea, Satanás pasó de ser una función divina a convertirse en una entidad ontológicamente maligna, que fue un proceso que refleja la interacción dinámica entre religión, historia y cultura. Por eso mencioné a esos autores, mencioné a Mary Boyce, se escribe Mary Boyce con Y, en su libro El zoroastrismo, su religión, creencias y prácticas, en inglés, del año 1979. Está también James Charlesworth, donde él habla de la pseudoepigrafía del Viejo Testamento. Son dos tomos y fue editado precisamente en New York entre el año 1983 y 1985. Está La imaginación apocalíptica, muy bueno, nosotros lo recomendamos, usted lo tiene, yo lo tengo, de John J. Collins, La imaginación apocalíptica, del año 1998. Está Mircea Eliade, que es un autor de lectura obligatoria tanto en la maestría como en el doctorado que ofrecemos en la universidad. Y Mircea Eliade
que es uno de los peritos y eruditos y expertos de historia de las religiones, de historia de las ideas de las religiones, Mircea Eliade. Está Jeffrey Burton Russell, que habla del mal, la percepción del mal desde la antigüedad al cristianismo primitivo, que es de la Universidad de Cornell del año 1977. Está también Geo Windengren, que escribió el libro La idea del dualismo en la religión irania antigua. Geo Windengren, que es de Harvard, pertenece al Harvard Theological Review del año 1945. Entonces, todos esos libros los menciono para los que les gusta indagar, consultar, buscar, comprobar toda esta información y este conocimiento que estamos aportando para traer luz acerca de cómo evolucionó la idea de Satanás en el pensamiento judío y cómo esa idea influenció, ¿verdad? Ha llegado hasta nuestros días. Wow. Una pregunta para tratar de ir un poquito más rápido para aquellos que están entrando por primera vez a esta transmisión. Tenemos cuatro grabaciones anteriores que pueden ir y buscarlas y así pueden obtener más información. Pero para tratar de avanzar un poquito, porque hay una pregunta que quiero hacer, que es muy importante para el pueblo que está hoy presente, es, ya con esta información que usted nos está dando, vamos a tratar de dar un brinquito un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo, cómo llega, cómo ponemos la persona de Satanás personificado en el siglo I, cuando ahora entra en, en juego nuestro Señor Salvador Jesucristo, ¿no? Ya el terreno está puesto, hay un pensamiento ya ahí de la persona de Satanás, cómo ahora llega al siglo I, es establecido como el mal, que yo quiero que nos explicara un poquito, doctor, el dualismo, que no lo confundan con dos dioses poderosos, ¿ves? Porque eso es un problema, sabemos que hay un solo Dios, no hay dos peleando, ¿ves? Que eso es importante que lo se explique para que el pueblo no tenga la confusión. Pero entonces, ¿cómo llegamos? ¿Dónde vamos a dejar a ese Satanás ahora en el siglo I? Porque quiero dejarlo ahí, porque esto va a seguir para al final poder explicar cuál es el trabajo de cada uno. Pero, ¿cómo quedó ese personaje de Satanás en el siglo I? Sí, existían tres tradiciones judías extrabíblicas, tres tradiciones judías extrabíblicas en torno a la caída de Satanás. Y cuando usted estudia las tres principales versiones que rondaban y circulaban hacia finales del siglo I, usted se va a dar cuenta que en esas tradiciones judías sobre la caída de Satanás existen orígenes extrabíblicos y hay una diversidad intertestamentaria. ¿Por qué? Porque la Biblia hebrea, el Tanakh, ¿verdad? No presenta un relato explícito y sistemático sobre la caída de Satanás, pero hacia fines del periodo del Segundo Templo, especialmente entre los siglos 3 antes de Cristo y siglo I después de Cristo, proliferaron diversas tradiciones judías extrabíblicas que intentaban explicar el origen del mal, intentaban explicar el surgimiento del diablo e intentaban explicar la rebelión demoníaca o la rebelión satánica. Y estas tres tradiciones se desarrollaron en torno a tres ejes narrativos principales, reflejando influencias apocalípticas, influencias midrásicas, o sea, los midrashim, que son interpretaciones personales de ciertos maestros judíos, y también las influencias protonósticas. Entonces, en el judaísmo del Segundo Templo, especialmente el siglo III antes de Cristo y siglo I después de Cristo, circulaban al menos tres versiones predominantes sobre la caída de los ángeles
o de Satanás. Y estas tres tradiciones fueron el pecado sexual, la envidia hacia Adán y la soberbia angelical. Ahora, ojo, no deben verse como mutuamente excluyentes, sino como formas diversas y complementarias mediante las cuales el judaísmo intertestamentario intentó dar una explicación, cuenta del origen del mal personal y espiritual en el mundo. ¿Y qué pasa? Que estas narrativas trascendieron la mera especulación mitológica y configuraron una demonología teológica estructurada que de una u otra forma va a influir o influyó, primero, en la cosmovisión apocalíptica, segundo, en el pensamiento mesiánico escatológico y tercero, en la concepción neotestamentaria del conflicto espiritual cósmico entre el reino de Dios y los poderes demoníacos. Ahora, ¿cuáles fueron esas tres tradiciones que se desarrollaron en torno a tres ejes narrativos principales? Bueno, la número uno, que la vamos a ir explicando, la tradición del pecado sexual de los vigilantes, tomada del primer libro de Enoch, desde el capítulo 6 hasta el 19. O sea, la número uno, la transgresión sexual de los vigilantes con mujeres humanas, como lo relata el primer libro de Enoch. Segundo, la tradición de la envidia hacia Adán, que cuando usted pregunta, como nos preguntaron la semana pasada, ¿y dónde podemos encontrar eso de la tradición de la envidia hacia Adán? Bueno, están los Midrashim antiguos, está el libro Vida de Adán y Eva, y está el Apocalipsis de Moisés, donde se relata la tradición de la envidia hacia Adán. Y tercero, la tradición de la soberbia angélica, donde presentan dos capítulos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento de soberbia contra Dios y lo malinterpretaron, usaron otra interpretación, que son Isaías 14, que ya lo explicamos, y Ezequiel 28. Ojo, ninguna de estas tres versiones, ninguna, aparece explícitamente en el canon hebreo, pero sí se encuentran en la literatura apócrifa, en la literatura pseudoepigráfica, especialmente en el primer libro de Enoch, que influenció de una manera apoteósica fuertemente a los escritores del Nuevo Testamento, incluyendo el apóstol Pablo. Ahora, vamos a explicar el desarrollo de estas tres tradiciones. La número uno, la tradición del pecado sexual de los vigilantes. ¿Que la sacaron de dónde? Bueno, la sacaron del primer libro de Enoch, Sí. los capítulos 6 al 19. Entonces, ¿qué pasa? Esos capítulos 6 al 19 son conocidos como el libro de los vigilantes. ¿Cuál es la narrativa? Ok, doctor, por una pregunta aquí, porque ya yo sé que, y no quiero dejar pasar esta pregunta para unirla a esa que usted va a contestar, porque Sí. vuelvo y digo, yo estoy aquí reforzando para los que están oyendo, es que hay un problemita y yo le hice la pregunta, ah, amén, yo le hice la pregunta de cómo quedó Satanás en el siglo I. Ahora, en el siglo I hay un pequeño problemita. Parece que tenemos un problema aquí. Vamos a dar un No, no, estoy momentito. aquí, estamos aquí. Ok, ok. ¿Cómo quedó Satanás en el siglo I? Porque ahora entra otra etapa donde se está hablando y se une lo que es Satanás con los ángeles caídos. Pensamiento que lo vemos en la iglesia en el día de hoy, y por eso queremos ser claros en este momento, porque todo el mundo habla de los ángeles caídos, que los ángeles, porque creen que los ángeles se convirtieron en demonios. Bueno, usted sabe el problemita que hay.
Ahora, mi pregunta es para que así usted pueda unir la contestación, es, ¿los ángeles caídos tuvieron que ver o son parte de la caída de Satanás o son parte del ejército de Satanás, como la iglesia hoy en día lo tiene? Porque yo quiero que sean, que ellos puedan entender y Que quede poderle claro. aclarar verdaderamente el error que por años tiene la iglesia con esta cuestión de ángeles caídos unidos a Satanás. Ahora, yo sé que basado a estos libros apócrifos y lo que usted va a traer, vamos a romper que eso verdaderamente no es así. Yo quisiera que nos contestara estas dos preguntas en una. Bueno, vamos a contestarla. Fíjese, los ángeles caídos no tienen que ver nada con Satanás. ¿Cómo? No, no tiene nada que ver. Los ángeles caídos son una cosa y Satanás otra cosa. El problema es que de una forma errónea, la evolución y la tradición lo pusieron como que son una sola entidad y que fueron, y que su rebelión fue conjunta, lo cual es falso. Totalmente. Totalmente, porque Satanás nunca estuvo en el trono de Dios, nunca en el trono de Dios, lo que llamamos el tercer, lo que Pablo llamó el tercer cielo. ¿Ve? Que aunque lo hizo de una manera errónea, ya es una tradición hablar de tercer cielo. ¿Ve? Fíjese, tenemos que entender las tres tradiciones, porque la tradición del pecado sexual de los vigilantes, que se encuentra en el primer libro de Enoc, del capítulo 6 al 19, ¿cuál es la narrativa? Que ellos sostienen que un grupo de ángeles caídos, llamados vigilantes, descendieron al monte Hermón, allá, el monte Hermón, que hoy se encuentra, ¿verdad? Entre el Líbano e Israel, hemos estado ahí, y tuvieron esos vigilantes relaciones sexuales con mujeres humanas, engendrando una raza de gigantes híbridos que le pusieron por nombre Nefilim, Nefilim. los Nefilim. Y ellos alegan que los Nefilim corrompieron la creación con violencia, con sangre y con enseñanzas ilícitas. ¿Y qué toman como referencia? Ellos toman, y muchos maestros hoy lo hacen erróneamente, porque al no conocer la historia, toman a Génesis 6, capítulo 1, versículo 4, que fue lo mismo que hicieron, lo que hicieron esta narrativa como una base interpretativa. Génesis 6, del 1 al 4, y a esa raza de gigantes híbridos que se engendró por los Nefilim y las mujeres humanas, por las relaciones sexuales, le llamaron los Nefilim. ¿Ve? Tomaron esa narrativa de Génesis 6, del 1 al 4 como base interpretativa, lo cual es totalmente, exegéticamente, filológicamente, incluso históricamente erróneo. Ahora, ellos desarrollaron una teología que los ángeles cometieron un pecado carnal y se volvieron transgresores de los límites ontológicos entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque se enfatiza un castigo cósmico para estos ángeles. El encarcelamiento de los ángeles caídos en prisiones subterráneas llamadas el Tártaros hasta el día del juicio final, como lo vamos a ver que lo presenta Judas en su único capítulo, versículo 6, y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, reflejan esta tradición. Entonces, esta visión introduce una cosmología demonológica compleja. Los espíritus, ¿qué decían ellos? Que los espíritus de los gigantes muertos, y no los ángeles mismos, se convierten en los espíritus inmundos que atormentan a la humanidad. No vamos a hablar hoy de los espíritus inmundos. Nos vamos a dejar ese tema de los demonios y los espíritus inmundos para la próxima semana. Ahora, la tradición de los vigilantes relata cómo ciertos ángeles liderados por Semijasá y Azazel, ¿ves? Semijasa y Azazel descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron gigantes, los llamados Nefilim, y ellos corrompieron así la creación que Dios había hecho. ¿Y qué pasa? Que esta narrativa no solo explica la presencia del mal
en la humanidad, sino que desplaza su origen desde la caída adámica hacia una rebelión cósmica mucho más antigua. ¿Cuál es el impacto que tiene o que tuvo esta narrativa? Que fue enormemente influyente en el judaísmo apocalíptico y en los textos cristianos primitivos. ¿Por qué? Porque el libro de Enoc fue leído y citado por autores como Judas. Ahí está, en el libro de Judas, en la carta de Judas. Y tuvo una profunda repercusión en la demonología cristiana antigua. La segunda narrativa, que es la tradición de la envidia hacia Adán, que muchos maestros y teólogos la citan, la tradición de la envidia hacia Adán, que la podemos ver en el libro Vida de Adán y Eva, en el libro Apocalipsis de Moisés, y la podemos ver en otras fuentes como los Midrashim antiguos. ¿Cuál es la narrativa de la tradición de la envidia hacia Adán? Ojo, para que entremos en contexto, estamos relatando la pregunta del doctor Pino acerca de cómo se mezcló esta tradición de los ángeles caídos que han dicho que son demonios, lo cual es falso. Estamos primero, ya vimos la tradición del pecado sexual de los vigilantes, que fue la primera tradición que circuló en los ambientes del judaísmo de finales del segundo templo. El impacto que causó, ¿verdad? La narrativa que hubo ahora. En segundo lugar está la narrativa de la tradición de la envidia hacia Adán, que está en los libros Vida de Adán y Eva y Apocalipsis de Moisés y en Midrashim antiguo. ¿Cuál es la narrativa de esto? De la tradición de la envidia hacia Adán. Que según esta línea interpretativa, Satán o Satanás cayó no por lujuria, sino por celos y envidia hacia Adán, una criatura de barro a la que Dios había ordenado que los ángeles sirvieran. O sea, cuando usted lee el libro Vida de Adán y Eva, desde el 12 al 17, usted va a ver que dice que Dios ordenó a sus ángeles que adoraran a Adán. Satanás se negó y fue arrojado del cielo por su orgullo y envidia. ¿Ve? O sea, una literatura apócrifa. Entonces, la teología desarrollada es que la caída de Satanás es vista como rebelión contra el mandato divino de honrar a Adán como portador de la imagen de Dios. Entonces, Satanás es presentado como acusador desde el principio, oponiéndose al plan divino de colocar al ser humano como cabeza de la creación, como aparece en un salmo que lo leemos y se cita mucho, que es el Salmo capítulo 8. ¿Ve? ¿Y qué pasa? Que esta tradición fortalece la idea de Satanás como un ser hostil a la humanidad desde el principio, un enemigo espiritual por resentimiento. ¿Cuál es el impacto de esta narrativa? Que esta visión se conserva en algunos midrashim, en textos intertestamentarios y más tarde en ciertos sectores del Islam, del islamismo. De modo que también forma parte de las narrativas gnósticas e influye en la caracterización, gracias, de Satanás, en la caracterización de Satanás como adversario arquetipo de la humanidad. Y en tercer lugar, perdón, tenemos la tercera tradición, la tradición de la soberbia angélica, que se basaron erróneamente en una interpretación alegórica y tipológica de Isaías 14 y Ezequiel 28. ¿Ah? Porque ahí fue la base, interpretación, lectura e interpretación alegórica y tipológica. La tercera tradición, la de la soberbia angélica. Entonces, ¿qué pasa? Que toman como fuente Isaías 14 del 12 al 15 y Ezequiel 28 del 12 al 19. ¿Cuál es la narrativa? Señores, lo hemos expuesto aquí. Vea los videos, los 4 videos anteriores. Aunque originalmente
dirigidos al rey de Babilonia. Oiga, y al hombre de Tiro, ¿ah? Al hijo del hombre de Tiro. Estos pasajes fueron reinterpretados por la tradición judía intertestamentaria. Simeón ben Chetá, jefe del Sanedrín, tiene culpa de esto. Y luego por la patrística cristiana como descripciones veladas del orgullo de un ser celestial que buscó igualarse a Dios y fue totalmente derribado. Eso es esa narrativa. Por eso se malinterpretó Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la teología desarrollada, el pecado original del ángel fue la soberbia. Soberbia, sí. Querer ascender por encima de las estrellas de Dios, colocar su trono junto al Altísimo. Y esta tradición se desarrolló sobre la base de una lectura, repito, e interpretación totalmente alegórica y tipológica, convirtiendo a Lucero, que era un dios mellizo. Eran dos, Lucero eran dos. Ya lo hemos expuesto. ¿Y dónde está el otro mellizo? Convirtieron a Lucero, que en hebreo es Helel ben Chahar. Lucero en hebreo es Helel ben Chahar. Entonces convierten a Lucero en una figura angélica caída. Y no tuvieron en cuenta que Lucero era mellizo. La caída no es sexual, ojo, ni por envidia, sino una rebelión ontológica, un intento de usurpar el trono divino. ¿Y qué influencia tuvo esto? Bueno, esta línea se desarrolla en la literatura proto-gnóstica y posteriormente en la teología cristiana, especialmente Orígenes, Tertuliano y San Agustín de Hipona, porque en el cristianismo patrístico se fusionará con la figura de Lucifer como símbolo del ángel soberbio convertido en diablo. ¿A qué conclusión llegamos? Que estas tres tradiciones, el pecado sexual, la envidia hacia Adán y la soberbia angelical, que no deben verse, repito, como mutuamente excluyentes, sino como formas diversas y complementarias mediante las cuales el judaísmo intertestamentario intentó dar cuenta del origen del mal personal y espiritual en el mundo. Estas narrativas trascienden la mera especulación mitológica. Estas tres narrativas configuraron lo que hoy tenemos como demonología teológica estructurada, porque muchos hablan confundiendo ángeles caídos con demonios y le dan una jerarquía y no entienden que esa demonología teológica estructurada influyó en la cosmovisión apocalíptica, ¿verdad? Tomada de especulaciones mitológicas que trascendieron. Influyó en el pensamiento mesiánico, escatológico, influyó en la concepción neotestamentaria del conflicto espiritual cósmico entre el reino de Dios y los poderes demoníacos. Eso es sin entrar, porque no hay tiempo, en un análisis filológico, exegético, interpretativo de Judas capítulo 1, su único capítulo, versículos 6 y 7. ¿Por qué? Porque el texto de Judas establece un paralelismo entre los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra. Sí, excelente, doctor. Ahora, rápido, que ya estamos llegando a la recta final. Estas tres posturas o tradiciones que usted acaba de explicar, eh, da pena por decirlo así, doctor, que todavía están vigentes en mucha teología de muchas iglesias. Eh, todavía, todavía ellos están creyendo en la caída, que si fue sexual, que si fue envidia, que si fue soberbia, y dependiendo del maestro, la capacidad, lo que ha aprendido, ellos tienen esta postura que todavía la están enseñando en la iglesia. Y verdaderamente esto es totalmente erróneo de una u otra manera. ¿Ves? Sí, Porque hemos... oiga, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y, o sea, cuando se habla de ese texto y el tártaro, esos son ecos mitológicos en la demonología cristiana primitiva. ¿Ve?
ecos mitológicos. ¿Por qué? Porque la referencia al tártaro, que es única en el Nuevo Testamento, revela una importante confluencia entre la cosmología judaica y la mitología griega. Porque en la mitología griega, ¿quiénes eran los que iban al tártaro? O los titanes para ser castigados en el lugar más profundo del inframundo. ¿Ah? O sea, que hay una influencia mitológica. Porque cuando no conocemos el origen de un texto, oiga bien, porque ¿qué es lo que hace el autor de Judas? El autor fusiona dos tradiciones: la rebelión angélica del primer libro de Enoch y la destrucción de Sodoma de Génesis 19. ¿Y dónde está la clave? Que él usa, cuando usted lo estudia, él usa la frase como ellos fornicaron, lo cual sugiere que el pecado de los ángeles para ellos fue de naturaleza sexual. ¿Por qué? Porque el uso del término sarcos heteras, lo repito, el término sarcos heteras, carne diferente, refuerza esta lectura indicando relaciones ilícitas entre seres de órdenes ontológicos distintos. ¿Por qué? Porque el propósito del texto no es establecer una demonología formal, sino exhortar éticamente a la comunidad cristiana mediante ejemplos de juicios divinos. Bueno, excelente. Mire, doctor, fíjese esto para terminar esto aquí. Acabo de mirar ahora mismo los comentarios y aquí hay uno que está diciendo que la Biblia dice claro, oiga lo que él escribió, la Biblia dice claro que fue que quiso ser igual que su creador. Fíjese ya por dónde va. Eso ya lo explicamos, que eso es totalmente falso. Falso, Esta totalmente. persona tiene que ver los otros videos para que entienda. Y aquí donde queremos entrar, yo quiero que entiendan, pueblo, que estos errores, como este que está escribiendo ahora, que no es que él lo esté escribiendo porque Lo él lo está estudió, no porque lo estudió, fue que lo ha escuchado lo ha escuchado o lo ha leído en libros que son totalmente erróneos. totalmente y lo que está haciendo es repitiendo lo que no investigan, porque el problema es que la iglesia cristiana hoy tiene ciertas enseñanzas que por muchos años respetamos quién las dijo, quién las enseñó, pero nunca las investigamos y llevamos años con algo que está totalmente erróneo, totalmente erróneo. En ningún momento se quería parecer al Dios ni quería hacer, eso no es bíblico. Nosotros enseñamos anteriormente, explicamos Ezequiel y explicamos Isaías punto por punto, puede ir a los videos y ahí se puede alimentar y aprender y escudriñar y seguir estudiando. Ahora, aquí el punto es este, doctor. Como dije, usted acaba de darnos estas tres posturas, que vuelvo y digo que es la que muchas iglesias todavía están repitiendo. Ahora, aquí hay un problemita y es lo que queremos tratar de parar, porque muchas veces las iglesias están reprendiendo a los ángeles caídos y que el arcángel con la espada desenvainada y Satanás y sus ángeles caídos. En realidad, para darle punto final a lo que usted ha venido explicando, entonces, para que el pueblo entienda, los ángeles caídos están sueltos o no están sueltos. Segundo, los ángeles caídos trabajan junto con Satanás según vemos cómo la iglesia tradicional ha estado enseñando. ¿Ve? Que es un problema que vemos en la iglesia que están hablando, reprendiendo, haciendo cosas que la Biblia no enseña. Ahora, doctor, ¿dónde están los ángeles caídos? Si están funcionando, si son parte del trabajo junto a Satanás. En esta primera parte, que en la próxima semana vamos a entrar en lo que son los demonios, lo que son los espíritus inmundos, y vamos a entrar a otro punto donde vamos a dejar esto en una base totalmente clara para que los oyentes sepan qué es lo que la Biblia verdaderamente enseña. ¿Están o no están sueltos los ángeles caídos? No existe un solo ángel caído suelto. No Ok. existe un solo ángel caído que esté suelto. Todos están aprisionados. Hay que aclarar que los ángeles caídos son seres espirituales que fueron creados originalmente por Dios, originalmente santos, que pecaron y fueron expulsados de su estado celestial, ¿verdad? Existen textos como segunda de Pedro 2:4 que habla de que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Ve? Y los ángeles caídos, hay una distinción totalmente entre los ángeles caídos y los demonios. No existe un solo ángel caído que esté suelto, que ande suelto en la tierra. ¿Ah? Incluso en la carta de Judas, su único capítulo, versículo 6, aclara que los ángeles que no guardaron su dignidad
él lo ha reservado con cadenas eternas. O sea, Satanás y los ángeles caídos no tienen ningún contacto. No tienen ningún ¿Cómo? contacto. Lo voy a repetir. ¿Cómo? Satanás, los ángeles caídos y Satanás no tienen ningún contacto. Ay, Padre Dios. Bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos no son los demonios y los ángeles caídos todos están presos. Fue la luz, se fue la luz. Incluso Oh, eh, recordemos que en el libro de los vigilantes, primer libro de Enoch, narra como un grupo de ángeles que le llamaron los vigilantes descendió a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron a los nefilín, los gigantes, pecando contra el orden divino, que son diferentes a los demonios, totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la tradición misma intertestamentaria, cuando usted la estudia, usted se va a dar cuenta que esos demonios, o mejor dicho, los ángeles caídos que habla la tradición intertestamentaria, no son los demonios. Hay una total diferenciación entre ángeles caídos y demonios que los vamos a ver en la próxima semana junto con los espíritus inmundos, porque esa es otra confusión. La oh, gente no entiende la diferencia que hay entre ángeles caídos, demonios y espíritus inmundos. No conoce esa distinción. Desconoce totalmente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al no conocer la tradición intertestamentaria, la evolución histórica de Satanás, no entienden que los demonios no son los ángeles caídos, ¿ah? Sino que vino una evolución histórica y teológica, cultural, filosófica, porque ellos presentan a los espíritus desencarnados de los gigantes, de los nefilín, ¿ah? Nacidos de la unión ilícita entre ángeles caídos y mujeres humanas. ¿Ve? Usted lo puede leer en el primer libro de Enoch, desde el capítulo 15 en adelante. Ahí está, porque especialmente capítulo 15 del 8 al 10, primer libro de Enoch, con donde dice que, y ahora los gigantes que nacieron, esos gigantes que nacieron de los espíritus y de la carne, serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, ¿ves? Porque ahí se mezcló los ángeles caídos con los demonios, o sea, los ángeles caídos, seres celestiales rebeldes, encerrados, ¿verdad? Castigados. Ahora, los demonios son espíritus sin cuerpo, ¿no? Que algunas tradiciones viejas decían que los demonios eran los espíritus de los cuerpos híbridos de los nefilín destruidos en el diluvio. Claro, eso es una hipótesis, eso es una teoría, eso es una postura de pensamiento, ¿verdad? Porque en el desarrollo doctrinal de la tradición enóquica que terminó en el Nuevo Testamento, ¿ve? Primer libro de Enoch y la tradición de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto y el corpus enóquico, enóquico es de Enoch, tuvieron esta distinción claramente. Los ángeles caídos que fueron castigados por Dios y encerrados en el tártaro, ¿ah? Para que entiendan, el tártaro es algo similar al llamado Sheol. Pero claro, los ángeles caídos no están en el Sheol, ojo, están en el tártaro. ¿Por qué? Porque fue tomado de la mitología griega. ¿Ah? ¿cómo? Sí, eso fue tomado de la mitología griega. Pero no están en el infierno. No están en el infierno. Están encerrados en un lugar del inframundo, porque todo fue tomado de la mitología griega. Se mezcló la influencia persa con la mitología griega a finales del segundo templo y ese escritor, especialmente Judas y el escritor de la segunda carta de Pedro, tenían esa influencia. Y al tener esa influencia mezclaron dos tradiciones y la palmaron en las escrituras. Pero no existe un solo ángel caído suelto. No existe. ¿Cómo? ¿Verdad? Porque incluso en el Nuevo Testamento los demonios son identificados como espíritus malignos que pueden poseer a la persona. Los demonios pueden poseer, pueden influir, influenciar, seducir,
Pero, ojo, lo voy a decir aquí nuevamente, responsablemente, los demonios no establecen conducta, sino que refuerzan y Oh, no. potencializan la conducta que ya la persona tiene. Sí, sí, sí. No, no, pero no de más detalle, porque eso Ah, bueno, ok, la próxima ok. semana vamos a explicar cómo esos demonios funcionan, cómo trabajan los espíritus inmundos, que es muy interesante para que el pueblo que está oyendo se informe, busque, estudie, que esto sea la base para que ellos sigan indagando sobre este tema, donde tantas iglesias, tantos predicadores famosos están predicando y haciendo cosas que no conocen, sino que por tradiciones la están haciendo. ¿Ve? No, Y y no que es hubo, que existió una confusión medieval y una sistematización errónea. Por eso repiten eso, incluyendo a San Agustín de Hipona, a Justino Mártir, a Ireneo, a Tertuliano, a Lactancio, ¿ah? Que fueron los que trajeron esa confusión. correcto, y se siguió practicando y hoy en día vemos tantas cosas que verdaderamente están fuera del orden bíblico. Ahora, doctor, cerramos Satanás personificado en el primer siglo. Yo quiero que, por ejemplo, nos dé una breve explicación. Satanás, el trabajo de Satanás en el primer siglo tiene que ver con poseer gente, tiene que ver con un sistema, tiene que ver con control mental, con qué tiene que ver Satanás para dejarlo en una posición hoy y seguir la semana que viene. Bueno, en el preexilio, ya lo hemos expuesto, en el preexilio, Satanás era una función Ujú. en el judaísmo preexílico. O sea, la figura de Satanás no era como la vemos, como lo vemos ahora, que hay 7 iglesias en una misma acera y las Reprendiendo. 7 están reprendiendo y echando fuera a Satanás al mismo tiempo, dándole un valor de omnipresencia y que no lo tiene, que no No lo lo es, tiene. que no existe. Entonces, en el judaísmo preexílico, lo voy a repetir, hay una ausencia de un Satanás ontológicamente maligno. El Satanás maligno no existe en la idea del judío, en las tradiciones hebreas más antiguas, previas al exilio babilónico del siglo VI. ¿Ve? La figura de Satanás no aparece como un ente demoníaco autónomo, como un ente demoníaco maligno, sino como una función. ¿Por qué? Porque en el hebreo, Satán, que significa acusador, que significa opositor, que significa el que adversa, el adversario, y lo vemos en Job capítulo 1 y 2. ¿Ah? Eh, vemos en Números capítulo 22 que Dios mismo, el ángel de Jehová, se convierte en Satán, en acusador, en adversario. En Job capítulo 1 y 2 ya se presenta como un funcionario divino que está sujeto, subordinado a Dios, encargado de probar o acusar al ser humano. Pero no existe en esta etapa una figura que encarne un principio ontológico del mal. Eso viene a partir del exilio babilónico y el encuentro con el pensamiento persa. De modo que el Satanás que conocemos hoy, el famoso Satanás de las campañas evangelísticas, el famoso Satanás de que muchas iglesias en su apertura litúrgica limpian los aires con Satanás. Ese Satanás no existía en la mente del judío de los primeros siglos anteriores a Cristo. No existía. Eso fue una evolución teológica, filosófica, cultural, a los judíos tener contacto con Sí. el exilio babilónico, contacto con el pensamiento persa, zoroástrico, del dualismo entre el bien y el mal. Interesante. Ahora, Satanás no está en todo lugar. Imposible. Imposible. Entonces, la iglesia por tradición, el domingo es el día donde más se reprende a Satanás Se reprende y se echa afuera. y se echa fuera. Y por costumbre echamos fuera a Satanás y llamamos al Espíritu Santo. Bueno, eso es absurdo. Es absurdo. O sea,
echamos fuera, echamos fuera al que no está Ajá, y llamamos al que está presente. al que está presente. Exacto. Eso Entonces, es absurdo, incoherente, es disparatado totalmente. ¿Eh? Pero entonces todo es la influencia, porque a las personas, claro, no todos, porque no podemos meterlo a todos, no leer ni estudiar a profundidad lo que es una liturgia de adoración correcta, de adoración verdadera, al tener ese desconocimiento, que el Espíritu Santo está en nosotros, está en, dentro de nosotros. Entonces, usted ve que incluso le piden al Espíritu Santo que descienda. Yo la pregunto, ¿de dónde va a descender? Si está, si habita. Hay una confusión teológica, teológica, filosófica, mental, dogmática, conceptual. ¿Por qué? Porque se desconoce la teología del Espíritu Santo. Hay gente que habla del Espíritu Santo, pero es por lo que ha oído, que han dicho evangelistas analfabetos, ¿ah? Profetas analfabetos, analfabetos teológicos. Ellos van a decir, no, pero que el Espíritu nos usa, está bien, porque el Eterno respalda a través del Espíritu Santo su palabra, pero se han dedicado a malformar, distorsionar, mal enseñar al pueblo. Y ahí están los videos. Oiga, son cosas incoherentes y absurdas, porque por no humillarse, por eso yo digo que les falta humildad, no humillarse y tener formación literaria bíblica, formación teológica bíblica, formación escritural de las Sagradas Escrituras. Entonces enseñan estas cosas absurdas. El pueblo analfabeto la transmite y las propaga. Y miren por dónde vamos, siglo XXI. Todavía se está hablando de las informaciones deformadas, mal formadas, ¿ah? Instrucciones erróneas que se dan. Entonces, ¿qué hacen los ministros? Que la propagan al no investigar correctamente el origen de los ángeles caídos, el origen de Satanás, lo que es la teología instructiva, la formación académica de lo que es Satanás, la formación académica de lo que son los textos del segundo templo. ¿Qué son los textos del segundo templo? ¿Cuál es la diferencia entre espíritus, entre ángeles caídos y demonios? Entonces, toda esa narrativa, al no conocer la teología de la narrativa del conflicto entre espíritus benéficos y maléficos, que es una narrativa zoroástrica, todo esto del libro de Not, del libro de los vigilantes, se vuelve un mare magnum, una confusión difusa en el cerebro de ellos, y ellos incluso predicándolo y enseñándolo, no saben lo que están enseñando, no saben, no saben. Es más, son hasta muchos, famosos. ¿Por qué? muchos Porque de ellos, muchos de ellos. la gente confunde fama con espiritualidad, fama con conocimiento, popularidad con conocimiento. O sea, el hecho de que alguien sea famoso, de que tenga popularidad y de que tenga fama, oiga, en el público que ellos le ministran los convierte en una figura de autoridad y enseñanza. Entonces ellos repiten lo que fulano, porque es famoso, lo dijo, Exacto. sin investigar y sin conocer a fondo las Sagradas Escrituras. Sí, porque es más fácil predicar lo que otro dijo que predicar lo que se investiga. ¿Sabes? Correcto, Es más correcto, fácil hacer eso. Oí aquel que lo dijo, todo el mundo dijo, gloria a Dios, amén. Ah, pues porque dijeron gloria a Dios, amén, pues una verdad. Entonces yo lo tiro para adelante, no lo investigo y lo que sigo es pasando algo que verdaderamente no es una verdad, ¿no? Y correcto. por muchos años hemos hecho esto por no investigar. Y conocemos y entendemos, y usted sabe que hemos hablado de esa famosa revelación ilustrativa que ha dañado más que bendecir, pero eso no queremos tocar ese tema ahora, pero lo que queremos hacer y lo que hemos traído en estas clases, hay 4 videos anteriores a este que puede ir a buscarlos y ahí tomar información. Lo que queremos es que aprendan y sigan enseñando para tratar de romper tanta, no sé ni qué Malas palabra, enseñanzas erróneas. enseñanzas erróneas, tratar de tumbar esto y que verdaderamente podamos aprender de la manera correcta, correcta. El próximo martes, si Dios permite, vamos a estar hablando sobre los demonios, los espíritus Los inmundos espíritus inmundos.
Y si nos da tiempo, tocaremos otros puntitos, pero si no, lo dejamos para el próximo martes, ya que queremos terminar este tema queremos dejarlo claro sobre la mesa para que entiendan verdaderamente cuál es el trabajo de Satanás, cuál es el trabajo de los demonios, cuál es el trabajo de los espíritus inmundos, que verdaderamente lo hemos mezclado y no es así, repito, no es así. No se lo pierda el próximo martes porque ahí se van a caer muchos becerros, muchos pensamientos que por muchos años han llevado al pueblo creyendo y han mezclado a Satanás con demonios, espíritu del mundo, y eso no lo enseña la Biblia. Pero Son tradiciones judías que mm, corrieron durante el siglo I. Y la iglesia, ¿verdad? Al no conocer muchos, no claro, no todos, la diversidad intertestamentaria de las tradiciones judías sobre la caída de Satanás y la diversidad intertestamentaria de los orígenes extrabíblicos, o sea, fuera de la Biblia, hay muchas teorías acerca de la caída de Satanás. Entonces, ese segundo templo, ese periodo del segundo templo, wow, de los siglos 3 antes de Cristo al siglo 1 después de Cristo, influyó de una demasiado. forma, de una Wow, forma catastrófica, porque intentaban explicar el origen del mal, intentaban explicar el surgimiento del diablo. Ojo, el diablo como diablo surge, oiga, en la evolución de Satanás entre el siglo 1 antes de Cristo y el siglo 1 de la era cristiana. wow. Ahí es que Satanás, vamos a ver si hay tiempo la semana que viene para explicar cómo se transforma Satanás en el diablo. Porque la gente a veces no sabe por qué se le llama diablo. ¿De dónde Mm. viene? ¿De dónde viene que presentan al diablo con cachos, con Oh, cola, eso no con lo el, tocamos, exacto. con el tridente, lo que yo le llamo el El tenedor del tenedor. diablo? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Por qué lo pintan de rojo? ¿Qué mezcla de culturas, de concepciones filosóficas? ¿Ah? ¿Qué influencia cultural hay para presentar al diablo vestido casi siempre de rojo, con dos cuernos, con cachos, con cola? ¿Ah? Maquiavélico, esa cara maquiavélica, ¿de dónde sale eso? Si hay tiempo, lo vamos a explicar el próximo martes. Amén, amén, wow. Pastor, nos pasamos siempre, nos pasamos. Es que la Ajá. información es tan, no sé, que el tiempo muchas veces se nos va, pero el próximo martes vamos a traer estos temas que nos quedamos en este día. Vuelvo y repito, vamos a estar hablando sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Vamos a este punto que el doctor acabó de tocar, de a dónde salió esto del diablo con rabo, con cacho, rojo, Porque todo fue una construcción. una construcción. Porque las construcciones teológicas influyen en la mente. Entonces, como estamos en una congregación, ¿verdad? Donde se supone que todo es espiritual, la lectura es espiritual, todo lo que se dice la gente lo cree. ¿No creen? Son pocos los que analizan, investigan y cuestionan lo que se dice desde el púlpito. Eso es, eso es. Porque muchos creen que todo lo que se dice desde el púlpito es palabra de Dios. Falso, falso. Ay, Hay ay, muchas corrientes especulativas, corrientes mitológicas, sí. corrientes de demonología teológica estructurada que son falsas, que muchos no entienden cómo la cosmovisión apocalíptica, el pensamiento mesiánico escatológico, porque lo que da lugar a la escatología es el periodo intertestamentario con la apocalíptica formada en el segundo templo, da origen a la escatología. Por eso hay una diferencia entre profecía, apocalíptica y escatología. Son tres líneas, son tres géneros totalmente diferentes. Entonces, la concepción neotestamentaria del conflicto espiritual cósmico, las iglesias, la mayoría, no todas, lo que tienen es un enredo. Leen el texto y lo leen al pie de la letra y no saben detrás del texto qué es lo que hay, qué es Sí. el famoso Efesios 6, versículo Ay, 10 en adelante. es cierto. Eso no existe ahora mismo un mensaje que usted puede decir, mira, esto fue bien interpretado. ¿Por qué? Porque lo que le dan es jerarquía satánica. Y lo voy a decir aquí, perdóneme que me tome más tiempo, no existe jerarquía satánica. ¿Cómo? Dios no estableció, no, el eterno Yahvé no estableció ninguna jerarquía satánica. Ay, Porque padre. Pablo no está hablando de jerarquía satánica en Efesios capítulo 6, pero eso lo vamos a ver
la Sí, semana sí. próxima. Eso lo vamos a ver. Yo creo que ahí casi vamos a terminar con este tema para luego pasar a otros temas que queremos hablar a través de este programa Café Académico. Doctor, gracias. Como Gracias, siempre, excelente la información que acabo de traer. Queremos que comparta este video, compártalo para que otros puedan también nutrirse de esta información. Y quiero decirle esto, aquí no está todos los datos, aquí estamos dando la mejor base para que usted siga informándose, siga buscando, siga escudriñando. Hay muchas cosas más que pueden investigar, solamente aquí se está dando una base para que usted comience eh, y indague sobre lo que tanto le enseñan en los púlpitos y en las iglesias. Así que damos gracias por este día una vez más. Doctor, puede, si quiere, la universidad, creo que... sí. Este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, que es totalmente online, en línea. Usted no tiene que moverse ni de su casa, ni de su cama, ni de su oficina. Oiga, online a través del sistema Zoom, ofrecemos el Instituto Bíblico Intensivo de un año. No hay tiempo que perder. 4, 3 años, no. En un año. Y los que se han graduado han visto la formación intensiva. Usted puede llamar a los doctores, doctor Edward Rivera y Lucy Rivera, son los encargados del Instituto Bíblico Intensivo, y tenemos las licenciaturas, las maestrías y los doctorados. Usted puede llamar a la doctora Idequel, al WhatsApp 1917-417-5258. Las inscripciones están abiertas y ya en este mes iniciamos los nuevos programas. Usted puede llamarla a ella, repito el número, 917-417-5258 por la vía de WhatsApp. Bendiciones. Amén. Así que será hasta la próxima. Bendiciones a cada uno de ustedes y vuelvo y repito, comparta este video. Será hasta la próxima. Shalom, shalom. Gracias y paz. Gracias y paz. Shalom, shalom.